Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión del curso de etimologías. Y hoy día vamos a ver los principales étimos con la letra T. Hay un gran número importante e interesante de palabritas, así que por favor concentración al máximo que vamos a iniciar. El primer étimo a revisar hoy día, muchachos, es el étimo talazo. Repitan conmigo, talazo. Talazo significa mar, océano. Vamos a ver las principales palabras derivadas. Talasofobia, y ya más o menos me imagino que sabes qué significa talasofobia, ¿no? La fobia, el miedo irracional al mar. Se cree que muchas personas sufren de talasofobia. Por algún motivo, tienen cierto miedo hacia el mar. Seguimos a ver. Profesor, ¿qué significará talasocracia? Kratos, no se olviden. Kratos, cracia, gobierno, poder. Entonces, talasocracia, muchachos, va a significar el poder o gobierno sobre el mar. Por ejemplo, antiguas naciones y también en la actualidad colocaban ciertos límites, ¿ya?, sobre el mar. Ejercían cierta soberanía sobre el mar. Eso es talasocracia, el poder, el gobierno que uno tiene sobre el mar. Y bueno, y si vamos a la mitología, el gran Poseidón fue un talasócrata. ¿Por qué? Según la mitología griega, ejercía dominio y poder sobre el mar. Cuando Poseidón estaba de buen humor, las aguas se encontraban tranquilas y los navegantes no tenían ningún problema, ¿no? Pero cuando Poseidón enfurecía, entonces aparecían tempestades, olas gigantes, el mar estaba prácticamente enfurecido por el mal humor de Poseidón, Neptuno para los romanos, ¿no? Entonces es un ejemplo entonces del uso de este étimo talazo. No olviden, muchachos, talasócrata será entonces aquel que ejerce el poder sobre el mar. Tenemos un mar muy interesante que se encuentra prácticamente rodeado de tierra, en medio de la tierra, prácticamente. Pareciera, ¿no? Porque en el fondo no le está, pero está en medio de la tierra. Profesor, ¿qué nombre le pusieron a ese mar? Mediterráneo, así de simple, mar Mediterráneo, en medio de la tierra. Ven ustedes los países que lo rodean: Italia, Francia, España, Grecia, Turquía, Israel, Siria, Libia, Egipto, Argel, Marruecos. Entonces, todos esos países que rodean a este mar serán justamente países o lugares del Mediterráneo. Entonces, ¿por qué es importante esta aclaración? Porque se encontró, en hallazgos médicos, se encontró que un grupo de personas empezaba a padecer de anemia leve, moderada y hasta severa. Entonces, empezó a registros médicos y obviamente en todo registro se tipifica, además de datos como edad, sexo, de dónde viene. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Francia. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de Italia, yo de Grecia, y usted de Turquía. Y resulta que las personas que tenían esa anemia especial, donde la hemoglobina, que está dentro del glóbulo rojo, estaba incompleta con una cadena, ya que le faltaba una o dos cadenas, normalmente tiene 4 cadenas de hemoglobina. Entonces, esa enfermedad, ese tipo de anemia, por falta de cadenas de hemoglobina, venía de gente que habitaba en estas zonas, en el Mediterráneo. Entonces los médicos pensaron, ¿no?, ¿por qué esa gente padece ese tipo de anemia y de casualidad vive en la zona del Mediterráneo? Primero vamos colocándole un nombre a ese tipo de anemia especial por la falta de una o más cadenas de la hemoglobina. ¿Y saben, muchachos, qué nombre le pusieron a ese tipo de anemia? Le pusieron porque es un grupo de anemias, las talasemias. Porque hay talasemia leve, moderada, severa, de enfermedad genética, talasemias. Le pusieron talasemia porque justo fusionan los étimos: talazo, que es mar, emia, sangre. Significa algo así como la sangre del mar, etimológicamente, ¿no? Pero ¿cuál es su significado en el contexto? Sería la sangre que comparten las personas que viven alrededor del mar, en este caso Mediterráneo. Hoy día se sabe que esas personas que padecen de talasemia, ojo, la talasemia es un tipo de anemia propia de esta zona de habitantes del Mediterráneo. Hoy se sabe que es una enfermedad genética que se hereda, ¿ya? Es heredable, por eso que lo presentaban familias de esa zona, ¿no? Y hoy se sabe que esa enfermedad, o ese conjunto de enfermedades llamadas las talasemias, hace que el glóbulo rojo viva menos de 120 días, que es el promedio de vida normal, y actuaría como un mecanismo protector ante la malaria o el paludismo. Lo que pasa es que, muchachos, en esta zona, por la humedad, es una zona endémica de paludismo, malaria, que es transmitida por un zancudito, ¿ya? Entonces, la única forma de frenar que la enfermedad avance por parte del organismo es desarrollar una enfermedad que disminuya el tiempo de vida de los glóbulos rojos para evitar que el protozoario se reproduzca, porque cuando entra al organismo se reproduce dentro del glóbulo rojo. Entonces, la talasemia es una enfermedad en respuesta a parasitosis que invaden a los hematíes. Y esa es la historia de la talasemia, justamente, ¿ya? Bien, continuamos, muchachos. Entonces, el segundo étimo, talo. Talo significa algo así como un pequeño tallo, un tallito primitivo, un retoño, una ramita joven. O sea, talo es un tallo muy primitivo, pero no es un tallo, porque un tallo tiene tejido, xilema, floema, su epidermis, tiene tejidos vegetales muy específicos, ¿no? Entonces, talo en la botánica, en la antigua botánica, también significaba cuerpo de una planta que carece de órganos. O sea, es el cuerpo de una planta que no tiene ni raíz, ni hoja, ni fruto, ni flor, nada. Entonces, antiguamente se hablaba de un grupo de organismos
catalogado con el nombre de talofitas. Ojo, talo es una ramita, un cuerpo, una ramita, un retoño, o bien un cuerpo, una planta que no tiene órganos en sí. Las talofitas, fita supuestamente es planta, fita es planta, pero en esa época no abarcaba la planta, por eso que hablo de supuestamente, ¿no? Te explico mejor. Las talofitas abarca a un grupo de organismos que tienen un cuerpo parecido a un tallo, a un brote, a una rama joven. En las talofitas se incluía a las algas, acá tenemos una alga marina, por ejemplo, no tiene tallo, pero algo parecido a tallo, a los hongos, mira, a los hongos, e inclusive algunas bacterias que formaban filamentos. En la taxonomía antigua, las talofitas abarcaban a todos ellos. Pero luego, obviamente, con los estudios moleculares, se separaron. Los hongos pasan a otro grupo, las algas pasan a otro grupo, que no son las plantas, las bacterias a otro grupo. Y hoy día ya no existe esta clasificación, talofitas. Ya no es un taxón muy antiguo, que ya no se usa. Pero se usaba para designar, como les repito, organismos con un cuerpo parecido a tallo. ¿Ya? Sin raíces, sin flores, sin frutos, sin hojas, sin nada. Bien, continuamos. Tanatos, este es facilito. Tanatos es muerte. Tanatos, muerte, no se olviden, muchachos. Vamos a ver algunos ejemplos importantísimos, ¿ya? Eutanasia. Ya están ustedes, muchachos, ciertamente expertos, ¿ah? Porque ya son siempre programas que hemos revisado, y algunas se repiten. Profesor, hágame recordar qué significa eutanasia. Eu significa, muchachos, bueno o bien, o también normal. Eutanasia significa entonces una muerte buena. Un paciente que tiene cáncer terminal a los huesos, se queja de dolor y ya no tiene tratamiento, no tiene cura, sufre dolor. Entonces en algunos países está aprobada la eutanasia. ¿Qué significa eso? Aplicarle la muerte para que deje de sufrir. La buena muerte o morir bien. Se le aplica una inyección donde se le seda y se le hace dormir para que deje de sufrir. En algunos lugares está aprobado, en otros no. Ya, muchachos, entonces eso significará, jóvenes, eutanasia. Tanatorio, tanatos, muerte. Orium. Orio viene del étimo orium, que significa lugar, como auditorio. Auditorio, lugar donde hay audiencia, ¿no? Entonces, tanatorio, orio, lugar. Es un lugar, más o menos ustedes ven ahí la escena, un lugar destinado a velar a los muertos. A velar o los últimos óleos a una persona que ha fallecido. Sinónimo de tanatorio, algo así como un velorio, ¿ya? Una especie de velorio. Bien, continuamos entonces. Tanatonauta, ya debe recordar, nauta, el que viaja como el astronauta, ¿no? O el cibernauta, el que viaja en el ciberespacio. Tanatonauta, entonces, muchachos, va a significar el que viaja a la muerte. ¿Cómo así, profesor? Tanatonauta se define a aquellas personas que han estado al borde de la muerte, o que han hecho, por ejemplo, un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, y han muerto así, han muerto por algunos segundos o minutos, le han hecho reanimación, y luego sobreviven. Es muy común eso en los hospitales. Y esas personas luego narran de que en esos momentos, recuerdan ellos que se iban por un túnel, y al final había una luz. Y luego, qué sé yo, se entrevistaron con alguien y regresaron otra vez y despertaron. O sea, conocieron la muerte y regresaron otra vez a la vida. Los científicos dicen que eso simplemente es una recreación cerebral, que el cerebro es el que crea toda esa imaginación, toda esa historieta, ¿no? Otros dicen que no, que en realidad uno sí, el alma sale del cuerpo, viaja y a veces ya obviamente cuando muere se queda por allá o a veces puede regresar. Pero eso se le llama, a esas personas se les designa tanatonautas, aquellos que dicen haber viajado al otro mundo y regresado. Bien, tanatocracia. Miren, existe un tipo de relación entre especies llamado justo así tanatocracia, donde un animal vive dentro de otro, pero que ya está muerto. Así de simple. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño, a la justa se ve acá, profesor, ¿qué es el cangrejo ermitaño? Es un cangrejo que no tiene caparazón, no tiene exoesqueleto para protegerse. Entonces es presa fácil de algún depredador. Este cangrejo ermitaño no tuvo mejor idea que ocultar su cuerpo dentro de conchas, dentro de caparazones de animales muertos. Bueno, como este señor de acá ya está muerto, prácticamente no le causa perjuicio a nadie, ¿no? Y es ahí donde pasa la mayor parte de su vida, por no decir toda su vida, este cangrejo ermitaño. Entonces, aquel animal que vive dentro de o aprovecha estructuras de animales muertos, está haciendo o realizando una relación de tanatocracia, no se olviden, tanatocresis o tanatocracia, cualquiera de los dos. Les cuento la historia de esta plantita. Tiene una historia muy interesante. Esta plantita es una plantita especial porque crece en casi todos los climas. Cuando hay sequía, no muere. Cuando hay inundación, lluvias, no muere. Cambio de estación, se mantiene. Crece por cualquier lado. Entonces le han puesto la planta inmortal. Le pusieron así, ¿no? Ahora, nombre científico, por etimología, atanasia. Profesor, ¿por qué le pusieron atanasia? A, ausencia, sin. Tanasia, tanatos, muerte. Sin muerte, inmortal. Bifurcata se refiere ya a la forma como se bifurcan las flores.
Atanasia trifurcata. Por eso Atanasia significa inmortal, muchachos. No confundir con Anastasia, esa es otra cosa y esa es tu amiga, ya, Anastasia. Este es Atanasia. Atanasia entonces significa sin muerte o inmortal. Tangere, tangere, tocar, alcanzar, tangere, ¿eh? Entonces, haber escuchado algo tangible o bien algo intangible. Intangible es algo que no se puede tocar o no se debe tocar. A ver, no se puede tocar el alma, es algo intangible. No se puede tocar los valores, son algo intangible. No se debe tocar. Por ejemplo, en un parque nacional, ¿ya? O en un santuario histórico, hay animales y plantas que no debes de cogerlos ni para alimentación, deforestación, depredación, nada. No se puede tocar, o no se debe tocar, porque sí se puede tocar, pero no debe tocarlo. Entonces decimos que en un parque nacional se alberga flora y fauna de carácter intangible. Intangible es algo que no se debe o bien no se puede tocar. Tangente, entonces es una tangente, ¿no? Algo que toca en un punto extremo. Tangente viene tocar. Toca en un lugar extremo. Algo que toca, tangente es algo que toca. Taqui, rápido, veloz. Taqui, muchachos, no se olviden, rápido, veloz. Vamos a ver algunos ejemplos. El latido normal, dablap, 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 60, 90, 60, 90 por minuto, dablap. Miren, cuando hay descargas eléctricas ectópicas, descargas anormales, eso es el aumento de la frecuencia de carga. ¿Cuánto? 130 por minuto. ¿Cuánto? 150 por minuto. Lo normal, 70, 80, 70, 80. Eso, muchachos, se llama la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca, acá en el corazón. Y si es en el pulso, se llama taquisfigmia. Y si es en la respiración, se llama taquipnea. Ya, no se me confunda, no se me confunda. Y aquel que come rápido, de repente por ahí tú, ¿no? Apurado, qué sé yo, ya te acostumbraste a devorar el alimento en 5 minutos, entonces eres un taquífago. Taqui rápido, fago comer, come rápido, taquífago. ¿Ya? Profesor, ¿qué es la taquigrafía? Mira, acá hay algo interesante que nos hace un poco reflexionar acerca de la evolución, cómo ante nuestros ojos la sociedad, los instrumentos, los medios evolucionan. La taquigrafía era una antigua forma o antiguo mecanismo de escribir rápido, taqui rápido, grafos escribir rápido, donde a través de símbolos el taquigrafista escribía, ¿ya?, lo que una persona hablaba. Por ejemplo, en una entrevista, en una declamación, qué sé yo, en un comunicado, salió un personaje público a una plaza a hablar y hablaba muy rápido. Entonces, en esa época no había pues un celular que grababa, ¿no? Quiero grabar el audio, ¿no? O esas grabadoras chiquitas que aparecieron antes de los celulares donde grababas. ¿Se imaginan ustedes, muchachos, en la época de los romanos no había ni siquiera pues un tocadisco, un cassette, nada? Entonces, ¿cómo hacías para grabar un discurso de una persona que hablaba rápido? Ahí usaban justamente la taquigrafía. Mediante símbolos, palitos, bolitas, curvitas, el taquigrafista, por ejemplo, yo decía, bueno, con todos ustedes vamos a dar una noticia no tan buena para la comunidad. Así, 2 curvitas, eso era todo lo que había dicho, ¿no? Entonces el taquigrafista podía escribir rápido, en poco espacio, de un gran mensaje. Eso, muchachos, es la taquigrafía. En esa época, obviamente, había hasta escuelas de taquigrafía que han persistido hasta los inicios del siglo pasado. Ha habido, inclusive de repente pregunta a ver a la abuelita, al abuelo, algunos de la era actual deben todavía haber estudiado taquigrafía. Pero como ustedes se dan cuenta, en el siglo actual ya no es necesario, eso va a quedar al olvido. Ya no es necesario aprender eso, porque ahora casi todos, por no decir todos, tienen forma de grabar. Y adiós taquigrafía, va a ser simplemente una anécdota en la evolución de la sociedad. Bien, esa es taquigrafía. También se le conoce a la taquigrafía con el nombre de estenografía, no se olviden. Profesor, significa esteno, a eso ustedes recuerdan. Sinónimo de taquigrafía, estenografía. Esteno, a ver, revisa tus libros, revisa tus apuntes, muchachos. Esteno significa algo estrecho, estrecho. Estenocarpo, fruto estrecho, por ejemplo, ¿ya? Estenosis valvular, válvula estrecha. Significa entonces escritura corta, estrecha, abreviada. Estenografía es su sinónimo, no se olviden entonces, muchachos. ¿Qué más sobre taqui, profesor? Ya, suficiente con taqui. Taraxis, emoción, perturbación, desorden. Taraxis, mucha emoción, mucha perturbación. Por eso que ataraxia significa ausencia. Taraxis, ausencia de desorden, de perturbación. Ataraxis, muchachos, entonces significa tranquilidad, paz. Ataraxia, ¿no? Sin perturbación. Esa es ataraxia. Sinónimo, paz, serenidad, tranquilidad. Continuamos. Tauma. Lean bien, por favor. Acá no dice trauma, dice tauma. Tauma. Algo maravilloso, algo asombroso, algo milagroso. Algo que no se puede creer. Eso es tauma, no se olviden. Tauma, maravilla, milagro, etcétera. Cosa asombrosa. ¿Qué es un taumaturgo entonces? Taumaturgo, muchachos, es aquel que hace cosas asombrosas, cosas maravillosas, cosas increíbles. Tauma, entonces recordemos, tauma viene de maravilloso. Turgo
viene de un étimo más antiguo, que ustedes lo deben recordar. Turgo, muchachos, viene de ergo, que es un étimo más antiguo que turgo. Pero eso significa ergo, háganme recordar, ergo. Ergo, muchachos, significa el que hace. Ya, el que hace, el que trabaja, el que hace. Hacer. Hacer o trabajar. Entonces, taumaturgo significa, jóvenes, el que hace cosas maravillosas. Sinónimo, mago. ¿Ya? Acuérdense, ¿eh? Sinónimo de taumaturgo, mago. Ilusionista también, ¿no? Pero también taumaturgo se usa no solamente para el que hace cosas maravillosas como el mago, sino también milagros. Ahí tenemos, miren, varios taumaturgos. Muchos santos han sido documentados, obviamente en la religión, haciendo milagros. Entonces son llamados también taumaturgos. Incluso hay un santo específicamente llamado taumaturgo, el que hace milagros o el que hace magia. ¿Ya? Muchachos, no olvidar. Seguimos, 8. Tauro, te facilito, ¿eh? Tauro. Tauro es toro. ¿Quién no recuerda Tauro? Toro. La tauromanía, un evento taurino relativo a los toros, o la famosa tauromaquia. Tauromaquia, profesor, ¿qué significa tauromaquia? Viene de Tauro, toro, y maquia, muchachos, ¿qué significa maquia? A ver, pensemos, maquia significa lucha, combate. Maquia, acuérdense, ¿eh? El étimo maquia significa lucha o combate. Entonces, tauromaquia significa pelea, lucha de toros. Etimológicamente, nosotros sabemos que no pelean los toros entre sí, sino la lucha se da entre el toro y el humano. Pero etimológicamente, tauromaquia significa lucha o pelea de toros. Bien. Continuamos entonces con más étimos. Este es uno de los más usados, ¿eh? No solamente usados, digamos, en el lenguaje cotidiano, sino también usados como ejemplos, de repente, sin saber que se trataba de esto. A ver, atención acá, que esto se explica bastante. Tauto. Tauto significa, muchachos, significa lo mismo. Miren, ¿eh? Tauto significa lo mismo, decir lo mismo. Voy a repetir, tauto significa decir lo mismo. Vamos a ver unos ejemplos interesantes, ¿ya? A ver, una expresión tautológica o un razonamiento tautológico. ¿Qué quiere decir, profesor? Miren, tautológico, tauto sí mismo, un lógico pensamiento, razonamiento, es un pensamiento que expresa algo obvio, un vacío que dice lo mismo. Por ejemplo, miren, ahí tenemos algunos casos de personajes políticos, no son obviamente peruanos, ¿no? Pero para tener una idea, dice, ¿qué dijo este señor? Dijo, las decisiones se toman en el momento de tomarse. Aquí, nuevamente, ¿qué dijo? Dijo, las decisiones, señor, ¿cuándo se toman las decisiones? Fácil, las decisiones se toman en el momento de tomarse. ¿Qué carajo dijo este señor? ¿Está haciendo lo mismo, sí o no? Eso, muchachos, es una tautología. Decir lo mismo. Con las mismas palabras. Ojo, no con otras palabras, sino con las mismas palabras. Decir lo mismo con las mismas palabras. Porque tú dices lo mismo con otras palabras y eso es pleonasmo, ¿no? Cuando tú dices lo mismo, pero con otras palabras, eso es pleonasmo. Voy a repetir. Pero cuando tú dices lo mismo con las mismas palabras, eso es tautología. Vamos a otro ejemplo, ¿ya? Este señor dijo, en Madrid estará permitido todo lo que no esté prohibido. ¿Qué carajos es esto, no? Dice, en Madrid estará permitido, ¿qué está permitido, señora? Todo lo que no esté prohibido. Si no está prohibido, está permitido. Entonces, ella no quiere decir que está permitido todo lo que está permitido. Te está diciendo lo mismo. Eso, muchachos, es una tautología. O, por ejemplo, me recuerdo a mi compañero conversando sobre marketing, que es una de las ramas que me fascina. Me decía, Frank, ¿me puedes definir marketing en una frase? ¿Qué es marketing? Claro, le digo, mi estimado. Escucha la definición más elaborada y filosófica que puede existir de marketing. A ver, anota. ¿No? Marketing es marketing. Punto. Profesor, ¿eso es una tautología, sí o no? Porque estoy diciendo lo mismo. No estoy definiendo nada, estoy diciendo lo mismo. Muchas veces se usa la tautología en el lenguaje cotidiano. Entonces, en otras palabras, entonces una tautología, si te das cuenta, es una verdad, pues ya obvia, ¿no? Absoluta, ¿no? Porque si marketing, con el que va a ser marketing, un hombre es un hombre. Es un ejemplo de tautología, ¿no? Entonces, estas son verdades ya, digamos, irrefutables prácticamente, ¿no? Por eso que en la lógica, cuando es tu tabla de verdad y salen todo verdadero, eso es una tautología. Porque es algo ya que es verdad por donde lo veas. Por donde lo veas. Tautonimia. A ver, recuerden, muchachos, nimia. Tautonimia. Acá viene de onoma. Onoma, a ver, recuerden de onoma, onomatopeya, etcétera. Es nombre. Tautonimia, muchachos, significa decir el mismo nombre, ¿ya? Decir el mismo nombre. Muchas veces en la ciencia se usan dos palabras repetidas que dicen el mismo nombre. Por ejemplo, miren, profesor, ¿a qué especie pertenecemos nosotros? Nosotros somos, muchachos, Homo sapiens sapiens. ¿Alguna vez seguro has visto eso, no? Homo sapiens sapiens. Estoy diciendo lo mismo, repitiendo el mismo nombre. Esa es una tautonimia, Homo sapiens sapiens. Lo que pasa es que nosotros venimos de un tronco anterior, de un ancestro común,
Homo sapiens, hombre sabio. Pero había varios tipos de Homo sapiens, muchos ya extintos, otros inclusive siguen encontrando fósiles. Entonces, de ese subgrupo de Homo sapiens, venimos nosotros, que somos aparentemente los más sabios que el resto. Los otros también son sabios. Pero nosotros somos más sabios, nos pusieron los taxónomos Homo sapiens y aparte sapiens, para diferenciarnos de otros Homo sapiens, que son teorías que afirman que también fueron nuestros primos hermanos en la evolución. ¿Ya? Entonces, eso se llama, muchachos, tautonimia. ¿Ya? Eso es tautonimia. Profesor, ¿qué es tautograma? Tauto, decir lo mismo, grama, escribir. Tautograma es una escritura donde se usa la misma letra inicial en todas sus palabras. La misma letra inicial. Por ejemplo, M. Mi mamá me mima. Pablo pica piedras también. Muchos usan en la primaria, ¿no? Los tautogramas. Sobre todo para repasar las consonantes, las vocales. Muchos han usado los tautogramas. Bien, continuamos, muchachos. Taxis, muchachos, significa orden, clasificación, distribución. Ojo con esto, ¿ya? Orden, clasificación, distribución. Si yo quiero, por ejemplo, acá supongamos la mesa desordenada, los plumones, llaves, lapiceros, cuadernos. Momento, digo yo, ¿no? Cuadernos para acá, plumones para acá, lapiceros para acá, llaves para allá. Eso, muchachos, es ordenar, clasificar. Y usamos nosotros justamente este étimo taxis. Y viene la famosa taxonomía. Nomos, taxonomos, profesor, me recuerda que significa nomos. Nomos significa reglas o leyes. Reglas o leyes. Entonces, la taxonomía estudia las reglas, las leyes, para ordenar y clasificar, en este caso, a los seres vivos, porque también hay taxonomía en otras ramas, no solamente en la biología, por si acaso. Entonces, la taxonomía clasificó a los seres vivos en tantos reinos, tantas órdenes, tantas clases, familias, etcétera, etcétera. Bien. Usamos también taxia, no necesariamente con el significado de orden, sino también con el significado de distribución. Acuérdense, taxis también significa distribución. Entonces, hay una fuente de luz, por ejemplo, ¿ya? Una fuente de luz. Y hay muchos animalitos, sobre todo insectos voladores, que tienen mucha afinidad por esa fuente de luz. Entonces decimos que esos animalitos se mueven, se desplazan hacia esa fuente de luz. Profesor, ¿cómo se llama ese fenómeno? Foto, luz. Taxis, distribución. Fototaxismo, se distribuyen hacia la luz. O también se define como que se mueven. Pero taxis no significa movimiento, por si acaso. Taxis no significa movimiento, sino significa distribución. Se distribuyen hacia la luz. Como por ejemplo, existen amebas que les gusta mucho el agua. Y si hay una fuente de agua a un lado, van hacia esa fuente de agua. Eso se llama, muchachos, hidrotaxismo nuevamente. Hidrotaxismo significa distribución hacia el agua. No significa distribución o movimiento hacia el agua. Pero taxis en sí no significa movimiento, por si acaso. Profesor, ¿y por qué entonces por qué le llaman a los taxis cuando yo cojo, por ejemplo, de la calle para que me lleve a un lugar? Le digo taxi y el señor tiene acá un letrero que dice justo taxi y se detiene. Lo que pasa es que, muchachos, se llamó taxi, ese nombre viene de Europa, porque tenían una maquinita. Tienen en el extranjero, en Europa, una máquina que se llama el taxímetro. Taxímetro. El taxímetro, ¿qué hace? El taxímetro mide el recorrido. Pero, momento, taxímetro viene de taxi, que deriva de otro étimo, que es tasa. Metro, medida. Entonces, taxímetro es un aparato que tasa cuánto ha recorrido. O mejor dicho, de acuerdo a la medida, tú vas a pagar. De acuerdo a los metros, medida metros, tasa de soles. De acuerdo a los metros, tú vas a pagar de acuerdo a los metros que has recorrido. Si tú has recorrido, supongamos, 200 metros, este aparatito taxímetro, 200 metros te arroja cuánto vas a pagar. Entonces, por eso le pusieron taxímetros. Así nada más cualquier carro tiene taxímetro. El carro de tu papá, el carro del tío, el abuelo, no te miden cuánto recorre, no te cobran. Te cobra el señor que se dedica a ese negocio, que tiene un taxímetro. Taxímetro, luego ya por abreviatura o apócope, se cortó a taxi. Y hoy día acá decimos taxi, y ninguno tiene taxímetro, miren lo anecdótico, ningún taxi tiene taxímetro. Bueno, algunos en los últimos años se están cobrando de acuerdo al recorrido, pero eso es rarísimo, ¿no? Pero no se me confundan entonces, muchachos, este es de otro étimo, otra raíz. Continuamos entonces. Teca, ¿qué significa teca? Teca tiene varias acepciones, significa envoltura, caja, o también significa, muchachos, depósito. No se olviden, almacén.
envoltura, caja, depósito, almacén. Por ejemplo, carioteca viene a ser la envoltura o la caja donde está el núcleo. Teca. Ooteca, si recuerdas, ooteca es la envoltura, la caja de almacén donde se guardan los huevos. Los arácnidos, por ejemplo, tienen una gran ooteca. Y así hay muchos, ¿no? Gliptoteca es una especie de almacén de esculturas. Lugar, ¿no? Donde se almacenan esculturas. Miroteca es un lugar, una caja donde se guardan los perfumes. Mucho cuidado con estas palabritas, ¿ah? Miroteca. Biblioteca entonces será un lugar donde se almacenan los libros. Almacenan libros. Pinacoteca, lugar donde se guardan, se almacenan. Obviamente, ¿para qué? Para visualización posterior, se almacenan los cuadros. Pinax, cuadros, pinacoteca. Oploteca, mucho cuidado que puede ser con H o sin H, ¿eh? Oplo, arma. Con H o sin H. Oploteca, lugar donde se almacenan, se guardan las armas. Discoteca, acá mucho cuidado, ¿no? En un principio, discoteca significaba lugar donde se guardan los discos. Porque antiguamente los discos eran, bueno, eso de vinilo, largos, redondeados, negros. Luego pasaron a los discos rectangulares. Ahora ya prácticamente todo es virtual, simplemente copias. Entonces, pero antiguamente esos lugares donde se almacenaban los discos se llamaban discotecas. Y en algunos lugares también te tocaban esos discos y la gente se ponía a bailar. Ya hoy día discoteca es lugar donde vas a bailar. Prácticamente no se almacena ningún disco y todo es virtual. Pero ese es el origen de la palabra discoteca. Tectum es techo. Tectum es techo. Pero techo, si bien es cierto, nosotros le damos a la parte superior, pero a veces techo se toma como referencia a toda la casa, ¿sí o no? ¿No has escuchado una vez que te digan, a ver, mientras estés bajo este techo, tú haces lo que yo digo? Así dice el papá y la mamá, ¿no? Entonces no se refiere al hecho del techo como estructura física, no se refiere a la casa a veces, ¿no? A la cubierta, todo. Por ejemplo, el programa Techo Propio, hay un programa del Estado, ¿no? Que lanzó hace unos años, Techo Propio. No significa que solamente te va a dar techo, te dan toda la casa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tecto significa techo, también puede significar obra, cubierta, o toda la construcción en sí. Mucho cuidado ahí. Y de ahí viene, por ejemplo, muchas palabras derivadas como tegumentos. Tegumentos. Tegumento es lo que cubre, entonces, a un animal. Tegumentos. Recuerden que mento significa medio o instrumento. Tegumento es el medio o el instrumento que cubre a un animal. Por ejemplo, las escamas son tegumentos. La piel, el pelo, las conchas son tegumentos. Acuérdense bien esto, tegumentos. Nosotros tenemos un tegumento que es la piel y el pelo. Son tegumentos, no se olviden. Proteger, pro, antes, cubrir antes. Tejer, tejere, cubrir antes. Y vienen también tejas y otras palabras derivadas, ¿no? Arquitecto. Tecto viene de techo o también obra. Archi, el primero, el que manda. El que manda en la obra. El que manda en la construcción. Es que en la obra hay varios, ¿no? Varias personas. Sobre todo los obreros. Pero el que manda, etimológicamente, es el arquitecto. No se leen, muchachos. Es el arquitecto. Tele, facilito, ya lo hemos visto. Ya tele, lejos, a distancia. Vamos a ver los principales ejemplos. Telefonía. La telefonía es un medio mediante el cual sonidos, podías escuchar a distancia. El famoso teléfono, ¿no? Antes la humanidad se comunicaba por diferentes formas. La cartita, ¿no? Que iba de un lado a otro, la palabra mensajera, el chasqui, las señales de humo. Pero una vez que apareció la tecnología, mediante la telefonía, tú podías comunicarte a distancia. Se escuchaba tu voz, sonido, a largas distancias. Tele, lejos, fono, sonido a distancia. Y también la televisión, un medio, una forma de comunicación, que además de sonido le suma imagen, visión, imagen. Televisión, no se olviden, significa etimológicamente ver a distancia. Tú ves acá una obra, una serie, una película a distancia. No estás ahí en el lugar donde están grabando los actores. Tú estás lejos. Televisión. Telepatía. ¿Se me sabe eso o no? Me comunico con telepatía. Profesor, ¿qué significa telepatía? Tele, lejos, distancia. Patos. Mucho cuidado acá. Patos. Profesor, patos no significa enfermedad, como la patología que estudia las enfermedades. Entonces, telepatía significaría enfermarme a distancia. No, muchachos, no, eso no. Recuerden que hay étimos que tienen otra raíz más antigua, incluso otras más antiguas. Hay toda una evolución, un árbol en la evolución de las palabras. Si bien cierto, pato significa enfermedad, pero antes de enfermedad, pato significaba emoción, sentimiento. No se olviden, patos inicialmente significaba emoción o sentimiento, ¿ya? Sentimiento. Antes se pensaba que las enfermedades eran problemas de emociones y de sentimientos. Por eso que, inclusive, el patos actual de enfermedad fue sacada anteriormente de emoción, sentimiento. Por eso que apatía significa estar sin emoción, sin sentimiento. Antipático, aquel que no te cae bien sus emociones, ¿no? Entonces, telepatía significa transmitir emociones, sentimientos o pensamientos a distancia. Conectarse con otra persona a distancia a través de las emociones, muchachos. Eso significa, no se olviden, desde el punto de vista etimológico. Telegrafía.
Miren cómo acá en este curso de etimología nosotros estamos estudiando un poco la historia, cómo evoluciona la sociedad. La telegrafía era una forma antigua de comunicarse usando códigos a través de signos, que se codificaban a través obviamente de signos. Una persona, mediante el telégrafo, hacía golpecitos, se cargaba impulsos eléctricos que lo recibía otra persona lejana e interpretaba esos golpecitos a través de códigos y se comunicaban. Ustedes han visto de repente algún video de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, donde la comunicación se hacía a través de los telégrafos. No había todavía teléfonos, peor, correo electrónico, WhatsApp, menos. Esto, muchachos, ya pasó a la historia. Pero sin embargo, nos ayuda a entender y a comprender cómo la tecnología avanza a una velocidad enorme, que hoy día tenemos teléfonos, que tendremos de acá a 50 años. Ya habrá otras formas revolucionarias de comunicación. Entonces, telegrafía, grafos es escritura. ¿Ya? Es, digamos, una forma de mandar mensajes escritos a distancia. Teleplastia. A ver, trata acá, muchacho, de darle una forma a esto, ¿ya? Teleplastia, profesor, ¿qué significará teleplastia? Me parece más o menos conocido. A ver, ayúdame a deducir. Tele, muchachos, significa lejos. Ya, tele significa lejos. Plastia, a ver, ayúdame acá. Plastia, ¿qué significa? Plastia, muchachos, significa forma. Por ejemplo, rinoplastia, darle forma a la nariz, ¿no? Por ejemplo, angioplastia, darle forma a los vasos sanguíneos. Plastias es formar o remodelar. Cirugía plástica, ¿no? Plastia significa, muchachos, entonces formar, remodelar. Entonces, teleplastia significará darle forma de lejos. La teleplastia consiste, es parte de la, se puede llamarle ciencia paranormal, o es parte de lo paranormal mejor, donde las personas forman imágenes, viendo, por ejemplo, paredes, manchas, en las nubes. Debes haber visto muchas veces en documentales o de repente en internet, como por ejemplo, la pared está húmeda, ya está salitrada, y dices, wow, apareció la imagen de la Virgen María. Mira, ahí lo ves sobre su cara, lo ves su túnica, todo, pucha, y empiezan a rezarle todo, ¿no? Entonces, eso es teleplastia. Es darle forma a una imagen lejana, etimológicamente, ¿no? Ahora, la definición semántica dice, teleplastia consiste en formar imágenes. Nuestro cerebro forma imágenes ya conocidas, rostros humanos, caras, cuerpos completos. Obviamente la ciencia dice que esto es simplemente una imagen, una creación mental. Nuestro cerebro está acostumbrado a formar imágenes, rostros, porque es lo que hemos aprendido durante muchos años de evolución, ya que estamos continuamente rodeados de rostros. Entonces, si yo dibujo dos bolitas, si yo dibujo así, supongamos dos bolitas, y acá hago así, y algo así, ya para ti este es un rostro. Dime, si tú estás viendo acá un rostro, estás sufriendo entonces de teleplastia, ¿no? Es simplemente dos bolitas y un palo que he colocado, ¿no? Lo que pasa es que tu cerebro ya le da forma, ¿no? Porque es lo que hemos aprendido, y ya no te puedes sacar eso de la cabeza porque es una forma de adaptación, de convivencia, durante miles de años atrás. Vamos con el 14. Teleo o telo, también que por ahí van de la mano. Teleo, muchachos, significa algo terminado, completo. Telo, profesor Telo, no lo que piensas. Telo, muchachos, significa fin. O sea, profesor, fin, donde ahí acaba toda la situación. No. Telo significa algo extremo, algo que tiene un fin, algo que terminó, porque está en la parte final. Telo. Teleo, terminado, completo. La verdad se puede intercambiar en muchas palabras, porque uno origina al otro, ¿no? Son étimos que vienen de un tronco común, que significa algo final. Si ustedes se encuentran los dos, son casi parecidos, ¿no? Algo final. Vamos a ver unos ejemplos para mayor claridad. Teleología. Teleología. Logos, estudio o tratado. La teleología, entonces, será, no confundir con teología, mucho cuidado. Teología, teos. Teo es Dios. Ese es teleo. La teleología estudia el fin. ¿De qué? El fin de un proceso, el fin de un objeto, el fin de una persona, de un ente. Pero el fin, ¿cómo en qué aspecto? La finalidad, mejor dicho, ¿no? La teleología estudia cuál es el fin de algo. O sea, ¿cuál es el fin? Se refiere a cuál es, no fin como terminación, sino por qué apareció este proceso. ¿Cuál es el propósito, mejor dicho, de la vida? ¿Cuál es el propósito, cuál es la finalidad del ser humano en la Tierra? ¿Por qué apareció? ¿Tiene una finalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin de la tecnología? ¿Con qué objetivo apareció? Esa es la teleología. Estudia muchas veces el fin o la finalidad de los procesos, de los entes, personas, objetos, etc. ¿Qué son, profesor, los peces teleósteos? Teleósteos. Tele o teleo, fin. O algo terminado, culminado, completo. Teleo, completo. Finalizado. ¿Ya? Teleo, hasta acá ya, significa completo, finalizado. Osteo, hueso. Lo que pasa es que, muchachos, existen peces cuyo esqueleto durante su vida
no se osifica del todo y gran parte aún se mantiene como cartílago. Pero aquellos peces que durante su etapa adulta, ya toda su columna sobre todo, toda su parte ósea, se ha transformado en hueso, o sea, se ha osificado por completo, ese es el término, se ha osificado por completo, se le denomina peces teleósteos. Y son la gran mayoría de peces que nosotros conocemos en la actualidad. ¿Qué más, profesor? ¿Qué son las teliosporas? Las teliosporas son esporas de hongos, ya sobre todo de ascomicetos, que aparecen al final de su periodo de fructificación. O sea, ¿qué significa periodo de fructificación? Cuando aparece la parte fructífica del hongo. En unos es sombrero, en otros es un saco, hay varias formas, ¿no? Entonces, cuando aparece en la parte final de ese periodo de fructificación, esas esporas se le puso el nombre de teliosporas, porque aparece en la parte final de ese proceso. Telo final, telo fin. Telo, acá tenemos otro ejemplo, telómero. Profesor, ¿qué es un telómero? Mero parte, es la parte final. Un telómero, muchachos, es un término muy usado en la biología que se define como la parte extrema final de un cromosoma. Eres un cromosoma con sus brazos, sus dos cromátides. ¿Ves acá esta parte que está pintadito? No. Esta parte final, muchachos, que tiene un ADN altamente enrollado, un ADN altamente compactado. Acá hay dos extremos, acá hay dos extremos. Se llaman los telómeros. Parte final. Esta es la parte final. Estos telómeros, déjenme decirles que se van acortando con la edad. Conforme nosotros envejecemos, los telómeros son los que originan ese envejecimiento porque se van acortando. Se van acortando, se van acortando, se van acortando y al final desaparecen genes importantes para el mantenimiento de la vida y por eso que el organismo termina con la muerte. ¿Quién no conoce nuestra neurona? Este es el cuerposoma, este es el axón y la parte final tiene ramificaciones para hacer sinapsis con otras neuronas. Me recordé tu época de primaria o secundaria. ¿Cómo se le llama a esa ramificación final en forma de árbol? Dendro es árbol, no se olviden, la dendrología es la ciencia que estudia los árboles. Dendro es árbol. Telodendrón, muchachos, facilito. Telo significa final. Dendro significa árbol o ramificación. Ya, árbol o también significa ramificación. Esto, muchachos, todo esto, de eso no. Esto es el telodendrón. ¿Quién escuchaba la parte final que está ramificada, que se va a unir o va a hacer sinapsis con las dendritas de la neurona siguiente? ¿Ya? Entonces, hay muchas otras palabras, ejemplos con respecto a este étimo telo. Continuamos. Bien, seguimos. 15. Telia o telio. ¿Qué significa, profesor, telia o telio? Muchachos, significa pezón. ¿Qué es el pezón? Esta es la glándula mamaria o mama. ¿Ya? Esto se llama la areola. Todo lo que está oscurito es la areola. Y la parte final, muchachos, que sale, se llama el pezón. Llamado también mamila, con M, mamila. Telio significa pezón, mamila, o cuando algo sobresale con mucho chuponcito se llama también papila. Ya lo mismo. Veamos entonces. No confundir con mama. Mama se usa para mama masto. Profesor, la inflamación de la mama, ¿cómo se llama? Mastitis. Y la inflamación del pezón se llama, muchachos, telitis. Telitis. Viene de telio, telitis. Cuando está rojo inflamado. Y si está todo rojo, eso es una mastitis. No se me confunda, por favor, no se me confunda. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Los primeros microscopistas, entonces, estudiaron células que vieron que se unían y recubrían, no sé si vamos hasta acá, miren, estas elevaciones. No se olviden, muchachos, que la palabra papila significa elevación. Elevación. Papila significa elevación. Por eso que el virus llamado papiloma origina las verrugas, que son elevaciones de la piel. Papila, muchachos, es elevación. Entonces, estas son papilas. Recuerden que telio significa pezón o elevación o papila. Entonces, como vieron que un grupo de células unidas recubrían esas papilas, pezones, telio, le pusieron epitelio, que etimológicamente significa encima del pezón o encima de una papila. La traducción más aproximada es encima de una papila. Algunos lo traducen como encima del pezón, pero no es tan apropiado, es encima de una papila. Hoy sabemos que los epitelios son un conjunto de células que cubren las superficies por fuera y por dentro. No se olviden entonces, muchachos, ese significado. Seguimos. ¿Qué será la politelia? Polivarios, telia, pezón. Varios pezones. Recuerden, jóvenes, que nosotros, cuando somos embriones, tenemos una línea que va desde el hueco axilar hasta la ingle, pero son dos líneas, derecha e izquierda, llamadas las líneas mamarias. Líneas mamarias. En cualquier parte de esa línea pueden aparecer pezones. Los animales cuadrúpedos, el perro, el gato, etcétera, les aparece varios pezones. ¿Por qué? Porque tienen varias crías. En una camada tiene 8, no hay problema. 4 y 4, 8, cojan una tetita cada uno, ¿no? Pero nosotros, los mamíferos humanos, prácticamente tenemos muy baja tasa de reproducción. Que tenemos, la mujer, obviamente, tiene un parto, un hijo o ya dos, me hizo, ¿no? Por eso tiene 2, se ha reducido a 2. Si la mujer tuviera en un parto 6 hijos, si fuera lo común 6 hijos, déjenme decirles que la naturaleza le hubiera dado a la mujer 3 a la derecha y 3 a la izquierda. La naturaleza es sabia, le da 2.
porque es lo común, 1 o 2 hasta los mellizos, es lo común. Entonces, pero a veces esa línea se activa tanto en varón o en mujer y miren, y aparecen pezones en el recorrido de esa línea embriológica y se puede observar, miren, ¿ves acá o no? Eso, muchachos, se llama politelia, politelia, ¿ya? La presencia de varios pezones, no se olviden. Y a veces, sobre todo eso se ve mucho en las mujeres adultas, le aparece un sangrado. Una mujer que ya dejó su etapa reproductiva, que es más o menos hasta los 45 a 50 años, debe tomar precauciones porque ya ni los pezones ni los ovarios son funcionales. Si una mujer por más de 50 años empieza a tener sangrado por el pezón, eso se llama primero telorragia. Ya, telorragia, sangrado por el pezón. Y como dice acá bien claro, mucho cuidado, que es un indicativo de una enfermedad cancerígena de la mama en este caso, ¿no? Teloplastia. Miren, hay mujeres que el pezón no lo tienen salido. Cuando está salido se llama pezón evertido. Si no, ese pezón está metido, escondido, eso se llama pezón invertido. ¿Ven acá o no? De repente alguien que está escuchando esta clase tiene esa forma de pezón invertido. Va a originar problemas cuando debe lactar. A veces eso se da en la niñez, adolescencia, con el tiempo va saliendo, ¿no? Pero a veces no. Hay que sacarlo así, mediante obviamente una cirugía, ¿no? Profesor, ¿cómo se llama esa cirugía donde se reconstruye, se da forma al pezón? Teloplastia. Teloplastia. En este caso, si te das cuenta, muchachos, no se usa teleoplastia, no se usa teleorragia. La I muchas veces se suprime. Esta I se suprime, ¿ya? Y se habla de telorragia, se habla de teloplastia. Seguimos, este facilito, ¿eh? Temporal cronos, ya hemos hablado sobre cronos, tiempo. Algo temporal significa algo pasajero. Una temporada se refiere a un intervalo de tiempo. Los huesos temporales, los músculos temporales están en esta zona porque es la zona que cambia con el tiempo, aparecen las primeras canas. De ahí viene la palabra temporal. Tendón, facilito, ¿no? Profesor, ¿qué es un tendón? Un tendón es un tejido lleno de fibras, sobre todo colágenas, blanquecino, que une el músculo a los huesos. ¿Ves o no? Como un cordón. Este es un tendón. Y el étimo usado para ello es tendón, facilito. Que este es una tendinitis, itis, inflamación de un tendón. El tendón más común que se inflama es el famoso tendón de Aquiles. Tendinitis. Teo, este también muy conocido. Teo, Dios. Acuérdense, ateo, Dios. Y viene una palabra, por ejemplo, ¿qué es un ateo? A, ausencia o negación. No se olviden. A, ausencia o negación. Ateo es aquella persona que niega la existencia de Dios. O sea, él está convencido que Dios no existe. Mientras que el agnóstico niega el conocimiento. O sea, él prácticamente adopta una posición intermedia porque no niega la existencia de Dios ni tampoco niega su inexistencia. Lo que él niega es que se pueda conocer la existencia de Dios. Ese es el agnóstico. El ateo está libre de toda religión y niega la existencia de Dios. Teo o Teus también, Dios, no se olvide. Teogonia, Teo Dios, Gonia, profesor Gonia, me parece conocido. Bueno, Gonia, muchachos, es un étimo que es similar a Génesis, por si acaso, ¿ya? Similar a Génesis, que significa origen o causa. Origen o causa, ¿ya? No confundir con en el étimo que vimos nosotros, gonio, ángulo, ¿ya? Cuidado por ella. Son otros étimos que muchas veces se escriben de una forma similar. Origen, causa o nacimiento. Eso es gonia, similar a Génesis. Entonces la teogonia estudia los mitos sobre el origen de los dioses. ¿Ya? Mitos y creencias sobre el origen de los dioses. ¿Tú quieres estudiar entonces el origen de los dioses? Googlea acerca de la teogonia. ¿Cómo nacieron los dioses? ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a los dioses en la imaginación? Esa respuesta te lo da la teogonia. Ya no se olviden, muchachos, no olvidar. Teodicea. Profesor, Odisea no es la Odisea, una aventura, nada, ese es con S. Este, muchachos, es Teodicea con C. ¿Ya? Teo viene de Dios. Dicea viene de un vocablo, de un étimo más antiguo que es dique. Acá sí. Dice viene de dique, que significa razón o justicia. ¿Ya? Razón o justicia. Acuérdense, ¿eh? Dice viene de dique, que significa razón o justicia. Entonces la teodicea es una rama de la filosofía que trata de demostrar de forma racional la existencia de Dios. Lo voy a repetir. Rama de la filosofía que usando la razón quiere demostrar la existencia de Dios. Esa es la teodicea. No se olviden, entonces, muchachos. Eso es la teodicea. Bien, continuamos. Este es facilito, ¿no? Terapio, curación, tratamiento. Terapia, ¿no? Curación, tratamiento. Vamos a ver algunos casos. Balneoterapia, curación o tratamiento usando los baños. A través de los baños, balneoterapia. Fitoterapia, plantas, ¿no? Terapia y tratamiento usando la herbolaria, las plantas, semillas, hojas. Eso, muchachos, es la fitoterapia. Fisioterapia. Acá seguro muchos de ustedes van a caer.
Si les pregunto qué significa fisioterapia, profesor, fisioterapia es la terapia fisio usando la física, los medios físicos. Un momento, hay que ajustar esa definición. Fisio, a ver, revisen por favor sus cuadernos o sus apuntes. Fisio no significa algo físico, significa, no se olviden muchachos, naturaleza. Profesor, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza es todo lo que nos rodea, donde todo lo que nos rodea existe de forma natural, para la redundancia, y donde no ha intervenido la mano del hombre. Por ejemplo, este plumón no pertenece a la naturaleza porque lo ha hecho la mano del hombre. La computadora no son parte de la naturaleza, no son naturales. Un río, sí. El sol también. Las piedras también son parte de la naturaleza. Entonces, la fisioterapia, etimológicamente, consiste en la curación usando la propia naturaleza. En otras palabras, en los términos actuales, fisioterapia significaría curar, aplicar tratamiento sin usar fármacos, porque los médicos obviamente usan todos fármacos, ¿no? Tratamiento sin usar fármacos. ¿Qué se usa entonces? Calor, electricidad, irradiaciones luminosas, movimientos físicos, justamente lo que se ve en la imagen. Lo que se ve en la imagen es un tipo de fisioterapia. El fisioterapeuta no solo hace masajes, sino está, digamos, preparado para tratamiento de diversa índole, ya netamente natural. Tratamiento natural, no se olviden. Bien, continuamos. Este es facilito. Termo. Termo es calor. Termo, muchachos, no se olviden, es calor. A ver, la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física donde estudia la interconversión entre calor y trabajo. Cómo el calor puede producir trabajo. Dinamo significa fuerza. Se puede traducir como fuerza-trabajo, fuerza-trabajo. La termodinámica, entonces, nos explica cómo el calor puede producir una fuerza que origina trabajo. En otras palabras, eso, muchachos, es la termodinámica. Hipotermia, facilito. Hipodisminución, termia, calor. La hipotermia, muchachos, es una condición donde se baja la temperatura corporal y uno puede morir. Hipotermia. Hipertermia, lo contrario, ¿no? Cuando aumenta la temperatura corporal y uno también puede morir. El famoso shock de calor. Cuando hace mucho calor en verano, por ejemplo, una persona puede aumentar hasta 40, 41 grados su temperatura y puede morir de hipertermia maligna. Termófilas, filos, afinidad, termo, calor. Hay bacterias que viven en lugares donde hace mucho calor. Es bien raro encontrar que una bacteria crece en ambientes de 50 grados centígrados. La bacteria crece a temperatura ambiente, pero sin embargo, miren, en volcanes, en lava ardiendo, en pozos, bueno, donde hay reservas de azufre con mucha temperatura y un pH bajo, muy ácido, ahí crecen bacterias y son felices. Ese es su hábitat. Y se llaman bacterias termófilas. Aquí hay bacterias que crecen por encima de 45 grados, 50 grados, se llaman termófilas. Y son obviamente bacterias antiguas, llamadas arqueobacterias. ¿Ya? Esas son termófilas. Profesor, me hace recordar a las termópilas de los espartanos cuando lucharon en la pelea de las termópilas. Esas termópilas. Pila viene de fuente, porque según narran, en esa zona había muchas fuentes de aguas termales. Por eso le pusieron la batalla de las termópilas, porque había muchas fuentes o manantiales de agua caliente. ¿Ya? Bueno, es una de las teorías que se maneja por qué el nombre, ¿no? Termómetro, facilito, metro, medida. Termotemperatura, mide un calor, ¿no? Mide el calor. La temperatura es una forma de medir el calor. Termómetro. Termostato, profesor, ¿qué significa estato? Viene de status, estado. Estado o equilibrio. Estatus viene de estado o equilibrio. Profesor, entonces, ¿qué es un termostato? Un termostato es un dispositivo que mantiene el estado, el equilibrio, mantiene constante la temperatura en un lugar. Por ejemplo, un aire acondicionado, tú quieres que esté a temperatura 19 grados, lo regulas y de ahí lo mueve y se mantiene el ambiente constante en equilibrio en su mismo estado a 19 grados. Por ejemplo, un microondas tú lo pones, quiero calentarlo, supongamos a 30 grados, lo dejas ahí por 5 minutos, se mantiene constante esa temperatura. Un motor también tiene un termostato. Termostato es entonces el dispositivo que mantiene constante la temperatura en un lugar. Nosotros tenemos un termostato. A ver, ayúdenme, le dejo que piensen 10 segundos. ¿Cómo se llama el termostato en nuestro organismo? Que regula nuestra temperatura corporal. Si tú vas a un lugar muy frío, tú tienes tu temperatura constante. Vas a un lugar muy caliente, tienes tu temperatura constante gracias a un termostato. ¿Quién es? Háganme recordar, muchachos, el famoso hipotálamo. No se olviden, ¿ah? El hipotálamo, se llama así porque se encuentra debajo del tálamo, es el que mantiene constante nuestra temperatura corporal. Gracias a él somos animales con temperatura constante, isotermos. Ya, no olvidar. Teratos, este es conocido también. Teratos es monstruo, extraño, algo fuera de lo natural. Teratos. Y viene, por ejemplo, la teratología. La teratología
estudia específicamente no los monstruos, sino las malformaciones congénitas en los animales, incluyendo los humanos. Por ejemplo, hay casos de humanos que nacen, miren, con una extremidad, eso se llama la sirenomelia. O a veces nacen también humanos con un órgano, por ejemplo, un brazo hacia la espalda, o una cabeza adicional pegada acá. O a veces se hizo casos en que nacen gemelos, donde uno se comió el otro y nace una cabeza en el estómago. O deformaciones raras. Todo eso, muchachos, lo estudia la teratología. Pero viene del étimo terato, que significa monstruo. Algo extraño, teratología. Teratógeno. ¿Qué será un teratógeno? Un agente teratógeno, geno, origen, causa. Es aquel agente que causa malformaciones congénitas. Causa malformaciones congénitas. Por ejemplo, el alcohol en el embarazo, el cigarrillo en el embarazo. Ya está muy estudiado que causa malformaciones en el feto. Son agentes teratógenos, no se olviden, teratógenos. Teratofobia, ¿qué será? Fobia a los monstruos. Teratofobia. Los niños sufren de teratofobia, muchos de ellos, ¿no? Profesor, ¿qué es un teratoma? Este es un caso muy interesante. Oma, profesor, ¿qué significa? Oma significa, no se olviden, masa o tumor. Mira, masa o tumor. Teratoma. No sé si pueden ver ahí, es una masa, una masa una masa medio deforme, parece una monstruosidad. Les explico. Nosotros, a veces, en la etapa adulta podemos tener rastros de tejido embrionario. ¿Qué es un tejido embrionario? Es un tejido que nosotros lo teníamos cuando éramos aún embriones. Recuerden, muchachos, que los tejidos embrionarios tienen la capacidad de transformarse en cualquier tejido. Son prácticamente pluripotenciales. Son pluripotenciales. Entonces, a veces esos tejidos embrionarios que lo podemos nosotros conservar en cualquier parte del cuerpo, empiezan a proliferar. Y como tienen la capacidad de originar cualquier otro tejido, de las tres capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, forman tumores y aparecen tejidos y a veces órganos raros. Por ejemplo, se ha descubierto tumores de ovario con pelos, dientes. Se ha descubierto tumores en los intestinos con uñas, hasta con ojos. Esos son casos más extraños, ¿eh? Entonces, un teratoma etimológicamente es un tumor de una monstruosidad. O sea, y sabemos nosotros qué es la definición etimológica, pero la definición ya, digamos, semántica, sería un tumor que posee tejidos embrionarios, ¿ya? Que originan a diferentes tejidos en el adulto. Vemos acá nosotros en este tumor presencia de dientes, de ojos. No es común esto, pero sí suele darse en un teratoma. Este es facilito, ya mínimo que no lo sepas. Terra es tierra. Enterrar, meter en la tierra, ¿no? Soterrar, sinónimo también de enterrar. Por eso que la lombriz de tierra se le llama Lumbricus terrestris. La lombriz de tierra, terra. Terrícola, cola, ¿se acuerdan? Cola. Por ejemplo, rupícola, vive en las rocas. Vivir, o también se usa para cultivar. Terrícola es aquel que vive en el planeta Tierra. Subterráneo, un tren subterráneo, se construye debajo de la tierra. Terrateniente, terrateniente. A ver, si he escuchado una vez seguro en historia, ¿no? Era terrateniente. Facilito, muchachos. Tierra, teniente, tener. Terrateniente se denominaba aquella persona que tenía tierras en su poder, que era propietario de grandes extensiones de territorio. Es los famosos terratenientes. Seguimos, muchachos. Testa o caput. Hemos visto, cuando hablamos con la letra C, hemos visto mucho sobre caput. Testa o caput significa cabeza. Testa, muchachos, no se olviden, significa cabeza. Testarudo, eres un testarudo. Testa, cabeza. Rudo viene del étimo rudis, que significa duro, que significa áspero. Su nombre indica, ¿no? Que significa duro o áspero. Rudis. O rudo, bueno, rudo también significa lo mismo, rudo, ¿no? Entonces, ¿qué será un testarudo? Aquel que tiene la cabeza dura, cabeza áspera. O sea, es un testarudo, o sea, que es su cabeza de piedra, que no le entra razón. Eso significa, muchachos, un testarudo. ¿Qué más sabemos nosotros con respecto a testa? Testa, no confundir con testis. Testis es testículo, testa es cabeza. Testarazo, sinónimo de cabezazo, por ejemplo, ¿no? En algunos países a testarazo le llaman cabezazo, en otros le llaman golpe a cualquier lugar. Y de ahí viene esta famosa palabra que ustedes deben haber escuchado una vez en las noticias: testaferro. Testaferro. Profesor, ¿qué significa testaferro? Testaferro significa una persona que presta su nombre, ojo, presta su nombre para que otra haga ciertos, generalmente ciertos ilícitos. Por ejemplo, un político que está prohibido de hacer tales actividades o comprar, licitar por el Estado, entonces usa un testaferro para ponerlo a nombre de él sus negocios, a nombre de él, digamos, las actividades, porque como político está prohibido, ¿no? Entonces usa un testaferro. Testaferro es aquel que presta su nombre, entonces, para algunas actividades. Se deja manipular. En otra acepción, testaferro es aquel que se deja manipular.
es mi testaferro, o sea, su nombre yo lo uso como quiero. Y él se deja, obviamente, presta su nombre, sabiendo que puede tener también injerencias legales. Pero ¿qué significa etimológicamente testaferro? Esa es la definición semántica, miren. Testaferro, testa significa, muchachos, cabeza. Ferro significa hierro, cabeza de hierro. No tiene nada que ver su etimología con el significado. Como te observas, ¿no? Testaferro significaría etimológicamente cabeza de hierro. ¿Qué tiene que ver, profesor, con eso? Nada. Lo que pasa es que todo se remonta hacia el siglo XVI. En el siglo XVI, el rey de Francia usurpó, ¿ya? Algo así como que le cayó una especie de golpe de estado al rey Carlos III. Pero el rey de Francia en esa época lo que hizo es no sacó del cargo, tomó posesión de todo, obviamente, el reinado, pero no sacó del cargo a Carlos III, sino lo dejó que él siga ahí, pero quien daba las órdenes era obviamente el rey de Francia de esa época, ¿no? Pero Carlos III, él seguía, digamos, en el cargo, pero bajo las órdenes. En otra palabra, era simplemente un rey figurativo. Durante 15 años se mantuvo de esa manera, ¿no? Luego el rey Carlos III tuvo su hijo Filiberto, que también igual, ¿ya? Aprendió lo mismo, a obedecer las órdenes del rey de Francia de aquellas épocas. Y Filiberto se le conocía justamente como, por su carácter rudo que tenía, a él se le conocía como testaferro. Entre sus conocidos le decían el rey testaferro, porque era un rey, hablo de Filiberto, ya el sucedáneo, con un carácter muy fuerte. Tan fuerte que recuperó luego el poder y ya no estuvo sometido al rey de Francia en esa época. Entonces, de ahí surge testaferro, significa de cabeza fuerte, cabeza dura, cabeza de hierro. Pero se empezó, digamos, esa palabrita se le conocía a Filiberto, pero el origen fue de que se dejó, digamos, manipular por una autoridad superior. Ese fue el origen, ¿ya? De testaferro, por eso surgió ahí. Pero hoy día se le conoce de otra manera. Testaferro no se le conoce como aquel de fuerte carácter, ¿no? Sino se le conoce como aquel, al contrario, aquel que se deja mandar. Entonces, muchachos, este es un ejemplo clásico de cómo muchas palabras empiezan significando una cosa y terminan luego significando lo opuesto. Es muy curioso ese tipo de evolución de las palabras. Hablamos, por ejemplo, de nitalopía, ya que empezó significando visión nocturna adecuada a significar hoy día ceguera nocturna. Otro ejemplo tenemos acá en testaferro, que empezó significando carácter o cabeza dura con carácter fuerte que no se deja mandar, a hoy día significar alguien que se deja mandar, que se deja manipular. Bien, continuamos. Timo. Timo es uno de los étimos que tiene varios significados distintos, ¿ya? Incluyendo la glándula que está detrás del esternón en la etapa de la niñez, que también se llama timo, ¿ya? Entonces, timo, mucho cuidado, jóvenes, puede significar hurto o engaño. Hurto o engaño. O timo, que viene de timé, que también puede significar honor, valor o estimación. Si te das cuenta, no tiene nada que ver. En realidad son palabras homógrafas, ¿ya? Que por una coincidencia se escriben igual, pero significan distinto. Por ejemplo, me han timado. Cuando alguien dice, ¿has escuchado no? ¿O visto los memes? Me han timado, me han engañado. Timar, engañar. Pero sin embargo, ese es el timo de hurto engaño. Pero sin embargo, cuando hablamos de timocracia, no viene del timo de hurto engaño, sino viene del timo que significa honor, valor o estimación. La timocracia viene a ser, muchachos, entonces, el gobierno de aquellas personas que tienen honor, reputación. Timocracia es el gobierno de aquellos que tienen honor, reputación. Entonces, según la bibliografía, según la historia de los gobiernos, había lugares donde quienes gobernaban eran las personas intachables con honor. Pero, en el fondo, esas personas con honor lograban ese honor a raíz de favores o a raíz de, digamos, subvenciones que hacían para que el pueblo prácticamente tenga una imagen adecuada de esas personas. Por eso que las personas con honor en los pueblos casi siempre eran las personas con dinero. Porque sin dinero no hay honor, sin dinero no hay reputación. Estamos hablando de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, timocracia primero significaba gobierno de las personas honorables. Pero hoy en día, si tú buscas el diccionario de timocracia, significa gobierno de las personas adineradas. Pero plutocracia es el término más apropiado para ello, ¿no? Pero ojo, el decir gobierno de personas con dinero adineradas es una consecuencia, ¿ya? No es en sí el significado original de la palabra. Pero recuerden, puede significar también así gobierno de las personas con dinero. Tipo, imagen, molde, tipo. Por ejemplo, tipología, tener la imagen, el estudio de imágenes. La tipología de Jung, por ejemplo, ¿no? Donde nos dice, hay personas extrovertidas, personas introvertidas. Entonces está catalogando a las personas ya de acuerdo a una imagen que él ha creado. Tipología. Tipografía, grafos, escritura. En la tipografía se estudia el tipo de letra, el tamaño de letra. Cuando tú vas, por ejemplo, a Word, vas a observar diferentes tipos, Times New Roman, Arial,
Esas son tipografías distintas, ¿no? Tipometría, medidas, las medidas de las imágenes. Por ejemplo, acá tenemos medidas de anchos, medidas de largos, etcétera, ¿no? Tipocromía, los tipos de colores. Seguimos, 26, tisis. Tisis, muchachos, significa tuberculosis, que es una enfermedad pulmonar, o consunción, que significa consumo, debilitamiento del pulmón. Tisiofobia es la fobia a adquirir tuberculosis. Hay personas que cuando la tuberculosis fue prácticamente diagnosticada y fue señalada ya por la ciencia como una enfermedad contagiosa, así como hay personas que en la actualidad se lavan las manos todo con jabón, gel y tienen fobia a contraer una enfermedad viral. Cuando fue tipificada la tuberculosis, años atrás también hubo una fobia aquí de la tuberculosis, o fobia a tener contacto con personas con tuberculosis. Eso, muchachos, es la tisiofobia. Tixere viene de tejer, cruzar, viene de tijera, ¿no? Y viene de ahí el término tisular. Tisular relativo a tejido. Tisular relativo a tejido. En los 1300 y tanto más o menos, se usó ese término tejido para referirse al cruce que hay con los hilos. 300 años después, se descubrió que había algo muy parecido primero en vegetales, se descubrió en vegetales. Y como también parecía algo similar a lo que se hace con los hilos, los botánicos le pusieron tejidos también en los vegetales. Y después se extrapoló a los animales. Hay relación, ¿no? Toco o tocos, parto, nacimiento. Toco, tocos, parto o nacimiento, no se olvide. La tocología es la ciencia que estudia el parto, el nacimiento. Antiguamente los tocólogos se dedicaban al cuidado de la embarazada y a la atención durante el parto. Ahí tenemos una tocóloga usando antiguamente un instrumento para escuchar los latidos fetales. ¿Ya? Sinónimo de tocóloga, parturienta, comadrona. Tocos, parto. Y viene esta hormona famosa, que debes de conocerlo, debes de recordarlo. La oxitocina. Oxitocina. Profesora, ¿me recuerda dónde viene eso? Oxi significa rápido. Tocos significa parto. Oxi, profesor, rápido. A ver. Oxi significa agudo, punzante, rápido. Oxi. Ácido también significa. Revisa. Por ejemplo, bueno, glándula oxíntica produce ácido. Oxiafia, tacto muy agudo. Oxi significa agudo. Agudo, recuerden, muchachos, también significa algo, sí, rápido. Agudo es rápido. Por ejemplo, enfermedad aguda es una enfermedad rápida, poco tiempo. Enfermedad crónica es una enfermedad de largo tiempo. Entonces, por eso que oxi también significa rápido. Oxitocos es la hormona del parto rápido. Cuando la mujer ya está por dar a luz, se le rompe la fuente, como le llaman, se le sale el líquido, en ese momento la oxitocina empieza a trabajar y empieza a contraer el útero y en el transcurso de las horas nace el niño. Entonces, y si eso era antes, ¿no? Hoy en día en los hospitales, si hay un retraso de eso, se le coloca ampollas de oxitocina, 10 unidades por bien venoso de oxitocina, y milagrosamente la oxitocina acelera el parto, hace que el parto sea rápido. Por eso, muchachos, le pusieron oxitocina. La hormona del parto rápido también tiene que ver con el placer, el enamoramiento. Hay varias teorías al respecto, ¿no? Pero esta es, digamos, el significado original. Tomía, y hemos visto muchas tomías, que significa corte, disección. Celotomía es el corte de una hernia. Blefarotomía, corte del párpado. Anatomía, recordemos, a ver, ana significa a través de, ana significa ir de abajo hacia arriba, ana significa separación. Tomos, corte, corte y separar, corte y separar. Eso es la anatomía que uno ya conoce, ¿no? Tono, tensión, o también significa acento. Fuerza, tensión, acento. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Hipotonía. El músculo no tiene fuerza. Muchos niños nacen con hipotonía. El problema puede ser a nivel del sistema nervioso. El famoso síndrome del muñeco de trapo. El niño como que... ¿Quién regula el tono muscular en el sistema nervioso? El cerebelo, los núcleos basales también y el tronco encefálico. En esos tres lugares se regula el tono muscular. Entonces, el tono muscular es el estado de semicontracción de nuestros músculos. Nuestros músculos nunca están ni muy relajados ni muy contraídos, salvo enfermedades. Están en un estado intermedio que se llama tono muscular, tono fuerza muscular. Cuando ese estado se pierde, uno no puede ni pararse. Eso se llama la hipotonía, disminución de la fuerza muscular, del tono muscular. Y al contrario, cuando uno convulsiona, por ejemplo, se pone rígido como piedra, eso es hipertonía. Tampoco es normal. Y cuando se pierde la fuerza total, eso es la atonía. La atonía más peligrosa en medicina es la atonía uterina. ¿Qué se explico? Cuando la mujer da luz, sale el niño, pero queda adentro de la placenta aún. La placenta y restos de envolturas. Saca después. Luego de que salió el niño y las membranas fetales, el útero tiene que contraerse para que deje de sangrar, porque el útero sigue sangrando, la mujer sigue sangrando. Horas o días después de haber dado a luz, sigue sangrando. Pero el útero tiene que cerrarse, tiene que contraerse, tiene que haber un tono muscular para evitar que sangre. Pero hay casos, muchachos, en que el útero no se cierra o no se contrae, sino se permanece muy blando.
Y entonces, como permanece blando, las arterias del útero siguen chiqueteando sangre, siguen chorreando sangre, y muchas mujeres pueden morir desangradas si no llega a tiempo al hospital, sobre todo mujeres que viven lejos de una posta. La causa de muerte es hemorragia. Hemorragia puerperal, ya saben qué significa puerpera, después del parto, por atonía uterina. Por eso que hoy en día a la mujer después que da luz se le da un medicamento que aumente el tono del músculo uterino para evitar hemorragias, para evitar sangrados posteriores. En gramática también se usa mucho el término o el étimo tono para fuerza. Por ejemplo, sílabas que no tienen fuerza, átonas. Sílabas que tienen fuerza, tónicas. Acudió, no tiene fuerza, Q no tiene fuerza. Dio acá, esta es la sílaba tónica, tono, fuerza. Estas son las que no tienen fuerza, las átonas. La vida debe ser, muchachos, y debe ser como una película. Debe haber tranquilidad, paz, y también debe haber emoción, adrenalina. O sea, hay momentos en que tú estás, por ejemplo, estudiando, postulas, no ingresas, sufres. Luego cuando ingresas hay fuerte emoción, luego te jala a la universidad, qué sé yo, un familiar tuyo muere, el papá perdió el trabajo, y luego ganas un concurso. Entonces la vida es así, subidas y bajadas. Esa es la adrenalina, lo que hace emocionante vivir. Pero ¿qué pasa si uno vive una vida así, plana, sin emoción, sin subidas y bajadas, sin fuerzas? Eso se llama monotonía. Mono significa uno, mono es uno, tono, fuerza. Monotonía significa vivir una circunstancia por mucho tiempo en un solo tono, o sea, mejor dicho, en una misma rutina. ¿Ya? Eso es monotonía. ¿Qué causa? Aburrimiento, causa desidia, etcétera, ¿no? De ahí viene esa palabra, Pero también tono significa sonido. No tiene nada que ver con lo anterior. Tono significa sonido. ¿O no es así? Vamos al tono. Vas al tono de sonido. Tú lo sabes muy bien. Por ejemplo, barítono significa un sonido fuerte, pesado, ya que se usa comúnmente en las óperas, que está por debajo, entre el tenor y el bajo, por encima del bajo, por debajo del tenor. O sea, es un sonido fuerte, pesado, porque viene de bari, que significa pesado, un tono pesado. Barítono es persona que canta en un tono muy pesado, pero por debajito del tenor. Baro, no se olviden, es pesado. Continuamos, muchachos. Topo es lugar. Topo es lugar. Toponimia, nombres. O nomos, nombre. Topo, lugar. Es, digamos, el estudio de los nombres de los lugares, ¿no? ¿Por qué se le llamó Argentina? Argento viene de plata, el río de la Plata, y así. Cuando empiezas a estudiar los nombres, ¿por qué se le puso tal nombre a tal lugar? Eso, muchachos, es toponimia, no se olviden, toponimia. Topografía, grafos. Topo, lugar, grafos es trazo o escritura. La topografía, ahí tenemos un topógrafo, entonces consiste en hacer planos, o sea, hacer trazos a superficies. Mides ángulos, mides áreas, mides perímetros y haces un plano a determinada superficie o un relieve de terreno. Eso, muchachos, es la topografía. Seguimos. Tóxico, te facilito. Veneno. Tóxico es veneno. Y tenemos, por ejemplo, toxina. Recuerden ustedes que ina, sufijo ina, se usa para sustancia química. Generalmente se usa para sustancia o molécula, como insulina, como adrenalina, como oxitocina. No se olviden, ¿eh? Toxina es una sustancia química que actúa como veneno. La toxina botulínica, de la bacteria Clostridium botulinum, la toxina de, por ejemplo, Staphylococcus aureus, las toxinas de la rana, la toxina rana venenosa, la toxina de serpientes, son sustancias químicas que actúan como veneno. Toxiteca, almacén, caja, lugar donde se almacenan sustancias tóxicas. No sé bien, lugar donde se almacenan sustancias tóxicas. Tráquea, muchachos, significa conducto. Tubo, conducto, eso es una tráquea. Profesor, nosotros tenemos y no significa algo respiratorio, no, muchachos. Tráquea significa conducto o tubo, así de simple. Nosotros tenemos un conducto que le llaman tráquea y luego se ramifican los bronquios. Pero la tráquea, ese término no solo se usa para el ser humano, por si acaso. Por ejemplo, si alguien se asfixia, se atraganta, le pueden hacer un corte. Ese corte se llama traqueotomía. En realidad no se hace en la tráquea. Ya la verdad no se hace en la tráquea, pero ya por costumbre se le puso traqueotomía. Si ese corte es perenne, se le origina un agujero, se le origina una boca hacia afuera, como vemos acá, y es perenne, y ya deja de ser una traqueotomía y se llama la traqueostomía. Osteo significa salida. Eso es una traqueostomía. No olvidar que muchos insectos tienen unos tubitos finos por dentro de su superficie que por ahí le permite intercambiar los gases respirar, como las moscas, por ejemplo, o cualquier otro insecto. Como son muy delgadas, se les llama filotráqueas. Filo significa delgado, filotráqueas. Pregunta clásica, ¿los insectos respiran por filotráqueas? No se olviden. Las plantas tienen unos tubitos finos que les permiten absorber el agua y llevarlas en las hojas o diferentes órganos. Se llaman las tráqueas y si son más primitivas se llaman las traqueídas.
tráqueas requeridas forman parte del sistema de conducción, o llamado también xilema de los vegetales. Bien, seguimos. Trauma, este es conocido, ¿eh? Trauma es golpe, lesión. Acuérdense, trauma es golpe o lesión. Traumatismo, por ejemplo, es un golpe, una lesión. Te cae un ladrillazo, un pelotazo, te golpeas sobre la cabeza, sufrió traumatismo. ¿Se ha escuchado una vez, no? Sufrió traumatismo cráneoencefálico. Cráneo, hueso, encefálico, encéfalo, que está dentro del cráneo, como el cerebro. Se te golpeas la cabeza y el cerebro o la parte interna. Cráneo encefálico. Traumatólogo es el experto en golpes. Fracturas, te golpeaste, cae el brazo, fracturas, se luxó el hombro, tienes que acudir al traumatólogo, no se olvide. Trombo, plaquetas o coágulos. ¿Qué es un coágulo? Un grupo de plaquetas y de elementos sanguíneos. ¿Ya? Trombo, coágulo, plaquetas. Por ejemplo, ¿qué son los trombocitos? Cito es célula. Trombo es coágulo, es la célula del coágulo. Estamos hablando de la plaqueta. Un trombocito, muchachos, no se olviden, es sinónimo de plaqueta. Trombosis, osis es enfermedad o condición. La trombosis es la formación de pequeños coágulos. Por ejemplo, acá tenemos una trombosis en las extremidades inferiores. Cuando esta trombosis se da en órganos, por ejemplo, como el pulmón, puede obstruir la respiración y la persona puede morir. Dependiendo del lugar, hay mayor o menor peligro. Cuando se forma, por ejemplo, trombos en una parte del cuerpo, se puede con un catéter limpiar, remover ese trombo, o también con sustancias químicas mediante inyección. Eso se llama, muchachos, la trombólisis. Lisis es destrucción. Trombólisis, entonces, jóvenes, viene a ser la destrucción del coágulo. Trico, este es facilito, ¿eh? Trico es pelo o cerda. Pelo o cerda. Vamos a ver unos temas interesantes. Miren, hipertricosis. Hiper, aumento. Trico, pelo. Osis, condición, enfermedad. La hipertricosis es una enfermedad genética donde la persona sufre un aumento excesivo de la aparición de pelo. Hay una enfermedad ligada al cromosoma Y que se llama la hipertricosis auricular, donde hay varones que tienen mechón de pelos en la oreja. Pero en este caso es una enfermedad genética donde a la persona le aparece pelo no solamente en la cara, sino en casi todo el cuerpo. Esto nos recuerda a nuestros antepasados, porque nosotros tenemos genes para la aparición del vello en toda la piel, pero hemos ido perdiendo en muchas zonas y solamente nos quedan en el cuero cabelludo y en otras zonas en particular. Entonces, muchachos, eso es la hipertricosis. Tricoscopía, facilito. Tricopelo, oscopía, examinar, observar. Es el examen del cuero cabelludo para diagnosticar con mayor precisión el tipo de alopecia que tiene una persona o por qué, a qué se debe la caída del cabello. Tricofagia, fago, comer pelo. Hay personas que se comen el pelo. Ellas sufren de tricofagia. Tricotilomanía, que tiene mucho que ver con la tricofagia porque van emparentados. Tricopelo, a ver, trico es pelo. Tilo significa, muchachos, arrancar, jalar. Acuérdense, arrancar, jalar. Manía, ya saben que es una manía, ¿no? Tricotilomanía se define como un desorden psicológico donde las personas, sobre todo los niños, se arrancan el pelo. Se arrancan el pelo. Y algunos lo comen, tricofagia. Algunos lo arrancan y lo botan. Si lo comes, tricofagia. Si solo lo arrancas, eso será tricotilomanía. Así la arrancan. Eso es tricotilomanía. Si lo metes a la boca es tricofagia. No confundir. Pero ahí no quedó todo. Miren, ahí no quedó todo. Hay personas que sufren de tricotilomanía, luego pasan a la tricofagia y finalmente todo ese pelo se acumula en el estómago. De ahí no pasa. Recuerden, muchachos, que el pelo tiene proteínas que son insolubles y no digeribles, como la queratina. Entonces se acumula y se obstruye, obviamente, el estómago. Y la persona empieza ya, no tiene hambre, a bajar de peso o de masa, y no saben la causa, y al final le examinan todo, le hacen una operación y le abren el estómago, tiene una masa de pelo. Todo eso que tiene forma de estómago, ustedes ven ahí, es pelo. Todo eso es pelo, muchachos. Que obviamente está obstruyendo a los alimentos que entraban, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso, muchachos, se llama tricobesoar. Tricobesoar. Trico es pelo. Pelo. ¿Ya? Por eso, ¿qué significa besoar? Besoar significa algo que se expulsa. ¿Ya? Algo que se expulsa. Eso es besoar. Entonces, tricobesoar viene a ser alguna sustancia. Besoar se refiere como sustancia que los animales botan o los animales no absorben por diferentes motivos. En este caso, nosotros, los humanos, cuando usamos pelo, el pelo lo aislamos y luego para con el objetivo de botarlo. Y eso se llama entonces un tricobesoar. Entonces, la tricotilomanía lleva muchas veces a la tricofagia, y lo cual desencadena la aparición de un tricobesoar o una condición llamada tricobesoar. No olvidar. Háganme recordar a ustedes, muchachos, una bacteria perítrica. Peri, alrededor. Trico, pelos. Tiene pelos alrededor. Pero etimológicamente sería bacteria perítrica, que tiene flagelos. ¿O no es así? Flagelos alrededor de toda su superficie. Eso, muchachos, significa perítrica. Hay unos microorganismos ya aislados que causan infección de transmisión sexual llamado la tricomonas. Tricopelo, monas es uno. Se refiere a que es un organismo unicelular con pelos. La verdad, son protozoarios que tienen muchos flagelos. En promedio 5 flagelos, las tricomonas, que causan infección sexual, de transmisión sexual. Le pusieron tricomonas porque son organismos unicelulares monos, vienen de uno, trico, que tienen pelos.
A ver, ¿qué creen ustedes jóvenes que será un tricóptero? Tricóptero, tero, ala, trico, pelo. Un insecto que tiene alas con pelitos. Si ustedes ven acá, miren, hay muchos pelitos en las alas, clasificado con la taxonomía antigua como tricóptero. Vamos con los últimos. Trofia o trofos, crecimiento, desarrollo, alimentación. No se olviden, este es muy usado en la biología. Trofos o trofia, crecimiento, desarrollo, alimentación. Vamos a ver algunos ejemplos. Atrofia. Si ustedes ven, la mano derecha está, digamos, normal, la mano izquierda y el antebrazo izquierdo están flaquitos, ¿o no? Cuando una persona deja de usar una extremidad, se atrofia. Por ejemplo, hay personas que no pueden caminar, están en silla de ruedas y sus músculos se atrofian. Hay una ley que dice lo siguiente: cuando tú usas el músculo se desarrolla, se fortalece, y cuando no, se atrofia. Entonces vemos acá atrofia de la mano y del antebrazo. Atrofia, falta de crecimiento, falta de desarrollo. Y cuando tú lo usas mucho, por ejemplo, que levantan pesas, haces ejercicio, el músculo crece. Eso se llama hipertrofia. Hipertrofia. Le mostraría ahorita, pero como hace un poco de frío, lo dejamos para otra oportunidad. Distrofia, alteración. La dis es alteración. Trofo, nutrición. O crecimiento. En este caso es alteración del desarrollo. Hay una enfermedad llamada la distrofia muscular. De Duchenne es una de las más conocidas. Donde hay problema, hay dificultad en caminar. Los niños no pueden caminar, se cansan rápido, no pueden estar sostenidos de pie por mucho tiempo. Se debe a problemas en la formación, en el crecimiento del músculo, distrofia. Autótrofo, facilito. Auto, a sí mismo. Trofos, en este caso significa alimentación. No olviden, muchachos, trofo significa desarrollo, crecimiento y alimentación también. Entonces, un organismo será autótrofo por etimología cuando él mismo se alimenta o él mismo fabrica su propio alimento. Él mismo, auto a sí mismo, trofos, alimento, él mismo fabrica su propio alimento. Por ejemplo, las plantas, las algas y las cianobacterias. Basta con que les caiga un poco de sol, fabrican sus propios alimentos. Pero hay otros organismos, nosotros por ejemplo, los animales, que no podemos fabricar nuestros propios alimentos. Necesitamos comer ¿qué cosa? Una planta, comer un animal, comernos a otro animal, otra planta, porque otro ser vivo, pero nosotros no podemos fabricar nuestro alimento. Y eso se le llama heterótrofos. Hetero significa diferente, trofo significa alimentación. Se alimenta de otro organismo diferente, ya que así mismo no puede fabricar su propio alimento. Y acá tenemos los herbívoros, los carnívoros, los carroñeros, entre otros más, ¿no? Profesor, ¿qué es la somatotropina? Recuerden que su fijo ina es sustancia química, ¿ya? Somatocuerpo. A ver, ayúdame a deducir acá. Somatocuerpo. Trofos o tropos, crecimiento. ¿Qué es, profesor? La somatotropina. La somatotropina es la hormona que estimula el crecimiento del cuerpo, más conocida como GH, Growth Hormone, o para nosotros, la hormona del crecimiento. ¿Cómo se llama la hormona que hace crecer? Pregunta clásica de los exámenes. Sí, obviamente no vas a encontrar en las alternativas hormona de crecimiento, pero sí vas a encontrar somatotropina y lo puedes deducir. Somatocuerpo, trofo, crecimiento, ina, para sustancia química. Esa es la hormona del crecimiento. ¿Qué más tenemos? Muchos más ejemplos. Gonadotropinas. Gónado viene de gónadas. Gónadas. ¿Cuáles son, profesor, las gónadas? Son el ovario y el testículo. Esas son las gónadas femeninas y masculinas. Tropo, desarrollo. Las gonadotropinas son las hormonas que van a estimular el desarrollo del ovario o el desarrollo del testículo. Así de simple. Se fabrica en el hipotálamo. Aquí tenemos el ovario, por ejemplo. Las gonadotropinas hacen que se desarrolle el folículo y haya la ovulación. Profesor, hágame recordar cuáles son esas dos hormonas gonadotropinas. Como no, muchachos, son la famosa FSH y la LH, la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante. No se olviden, pregunta clásica también, esas son las dos hormonas gonadotropinas. ¿Qué cosa será, profesor? Zootrofotoxismo. Mira esta palabra, a ver, ayúdame a deducir, tú también razona un poco. Zootrofotoxismo. Zo, animal. Trofo, alimentación. Toxismo, toxina. A ver, zo, animal. Yo voy a interpretar todo esto para ayudarte un poco, ¿ya? Trofo, alimentación. En este caso significa alimento de origen animal. Ya significa alimento de origen animal. Entonces, ¿qué será, profesor? Zootrofotoxismo. Son diferentes enfermedades que se producen por toxinas que vienen de alimento de origen animal. Por ejemplo, tú comes un queso malogrado y empiezas con diarrea. O un huevo con salmonela, también diarrea y fiebre. O una carne descompuesta que tenía toxinas bacterianas, empieza también con fiebre, ¿no? Eso, muchachos, zootrofotoxismo, ¿ya? Cuando hay una intoxicación por alimentos de origen animal. Bien, y veamos ahora el étimo 39, que es tropo. Este es tropo, muchachos, con P, tropo con P. El otro es trofos con F. Tropo significa, muchachos, giro, revolución, afinidad también. Si tú giras, pues te diriges hacia algo, ¿no? Eso, muchachos, es tropo. Por ejemplo, la atmósfera, que es atmos, no se olviden, significa vapor, es la capa de vapor que rodea la Tierra, tiene varias capas, ¿no? En una capa hay mucho giro de aire, mucha revolución, mucha vuelta, porque hay fenómenos meteorológicos diversos. ¿Cómo se llama esa capa, muchachos? Por algo se llama
troposfera. Tropos, giro, la esfera que gira. Hay rayos, truenos, relámpagos, lluvias. Los fenómenos meteorológicos se dan justamente en la troposfera porque hay vientos en todas las direcciones. Por eso muchachos le pusieron troposfera, no se olviden, troposfera. Y trópico también, los trópicos justamente se llaman así porque giran, son líneas que giran a lo largo del planeta Tierra, ¿ya? Entropía, en dentro, tropos, giro, giran dentro. Fototropismo, a ver muchachos, no se olviden que foto es luz, tropismo es giro o afinidad. Miren, si tú pones, por ejemplo, en este mesetero, pones a la derecha una fuente de luz, las plantas, los tallos, sobre todo los tallos, se voltean y giran hacia la luz. Giran hacia la luz. Eso, muchachos, se llama fototropismo. Girar hacia la luz. Tigmotropismo. Tigmo significa tocar. Tigmo es tocar, o tacto si gustas, ¿ya? Tocar. Tropismo es afinidad. Hay plantas, por ejemplo, la planta de maracuyá. De repente tú has visto por ahí en tu casa que hay palitos, alambres, que la planta de maracuyá se enrolla, ¿no? Existen plantas como los zarcillos de la maracuyá y otras más que se enrollan cuando entran en contacto con una superficie. Tienen afinidad o giran, se dirigen hacia las superficies en contacto. Eso se llama, muchachos, tigmotropismo. Tigmotropismo, no se olviden. Miren, ¿qué pasa con esta plantita? Esta plantita gira, se voltea hacia el sol. ¿Qué nombre creen que le pusieron? Heliotropium. Heliosol. Tropium, tropismo, giro. Heliotropium arborescens. Por eso, justamente, muchos de los nombres taxonómicos obedecen a la etimología. Existen virus que tienen afinidad o giran como si se dirigen, afinidad se dirigen hacia ciertos lugares en particular. Por ejemplo, el virus de la varicela va hacia la piel, no va al corazón ni al cerebro. Por eso se le llama virus dermotrópico. Dermotrópico, el virus por ejemplo, del dengue, gira o se dirige, o afinidad si gustas, hacia los vasos sanguíneos. Por eso se le llama, o es del tipo flebotrópico. El virus de la rabia va hacia el sistema nervioso, se dirige o tiene afinidad hacia el sistema nervioso, por eso se le llama o se le cataloga como virus neurotrópico. Y de ahí viene la clasificación de los virus de acuerdo a su afinidad. Bien, muchachos, entonces con esto cerramos los étimos con la letra T. Espero que vayan repasando, porque faltan pocos para acabar con la letra Z y es necesario hacer una revisión periódica y un repaso de cada uno de los étimos para asegurar un recuerdo a largo tiempo. Nos estamos viendo en la siguiente sesión.